ese es un estudio interesante. Bueno, luego podemos decir que en la venta de mitos, América Latina tiene una larga lista de propuestas que han estado vinculadas fundamentalmente a introducir la racionalidad tecnocrática como un elemento que desvía la atención, es decir, pone la atención en la situación técnica de la educación en detrimento de los factores estructurales que realmente están generando las desigualdades. En esa larga lista de mitos comprados y aplicados infructuosamente, pudiéramos citar las olas de la planificación educativa, la administración de la educación, la ola de la gerencia educativa, reformas que fueron marcando décadas y fueron generando modificaciones curriculares en nuestro acontecer educativo, tanto a nivel universitario, tanto en las escuelas, y que fueron vendidos, bueno, no sé si alguno de ustedes haya pasado por esa experiencia, pero la época de la planificación educativa, si se planifica, todo está resuelto, ¿no? Y se abrieron una serie de oficinas de planificación en América Latina que tuvieron que ver con este mito vendido y comprado, ¿ya? Bien, para dar otros ejemplos de estas situaciones de sesgo, uno de ellos, la reforma de la educación primaria a educación básica. Una reforma que fue vendida como elevación del nivel educativo y cultural de la población, mayor democratización, satisfacción de necesidades de diferentes sectores sociales, en tanto que aquellos sectores sociales que tenían menor posibilidad de mantener hijos en el sistema escolar en el 9º grado lo iban a tener suficientemente preparado para una inserción técnico-laboral, y aquellos sectores sociales que podían hacer el esfuerzo de que sus hijos continuaran en la universidad tenían la oportunidad de continuar. Bueno, en realidad esta fue una reforma, y recuerden que estamos en la década del 80, cuando justamente se avanzaba con el planteamiento de un menor gasto público en educación, la necesidad de reducirlo, la necesidad también de que la educación fuese no solamente un asunto público, oficial, sino que hubiese una apertura privada. Entonces, esta reforma, en el caso específico, tuvo varias repercusiones en América Latina. En unos casos no fue asumida, que los sistemas educativos con mayor tradición, como Argentina, Uruguay, etcétera, lo asumieron en términos de los números de años, pero no hubo modificación sustantiva de su sistema. Mientras que en otros, como fue el caso nuestro, la reforma fue asumida con toda su modificación curricular, y eso implicó una banalización del currículum de formación, de enseñanza de niños y jóvenes de aquella época, o sea, reduciendo justamente contenidos de materias, etcétera, con una visión de llevarlo al conocimiento de los aspectos esenciales. Bueno, en definitiva, en nuestro país, ese fue el inicio del proceso de exclusión, del incremento de la exclusión en el sistema educativo. Si ustedes analizan los datos, eso fue parte de un estudio que yo hice a propósito de justamente de la maestría de educación comparada. Si analizan los datos, a partir de allí, el estrangulamiento del sistema para pasar del 9º grado
al resto de los años universitarios, por una parte, e incluso de del sexto año, que era el de la primaria, al séptimo año, también un estrangulamiento por limitaciones de la estructura escolar. Desestructuró el sistema educativo, redujo los contenidos de formación y las prácticas educativas, porque además esa reforma, en el caso nuestro, estuvo acompañada con la modificación que señaló Luis de los institutos pedagógicos, del currículum de los institutos pedagógicos, donde se excluyeron de la formación de los docentes, tanto las didácticas, justamente lo que él llamaba la Presto, se eliminaron las didácticas, se eliminaron también algunos elementos de contenido general que le daban una visión conceptual y sociopolítica de la educación. Pero se eliminaron eso, se eliminó la práctica como enseñanza, se fue desviando hacia, proyectos muy generales. Entonces, en este sentido, esto tuvo esos efectos de desestructuración, efectos de incremento de la exclusión, legitimidad de la selección de los estudiantes. Bueno, son efectos posteriores que se fueron evaluando de estas reformas de educación básica. Otro elemento que quiero citar que lo consiguió un grupo de investigadores canadienses a propósito del estudio de la educación técnica en América Latina. Encontraron el propósito del cierre de las escuelas técnicas en Venezuela, que ha sido un elemento de discusión y que hoy por hoy Venezuela sufre el efecto de ese cierre de las escuelas técnicas y que, se está viviendo en diferentes escenarios productivos, la ausencia de personal formado en áreas bien específicas. Entonces, allí este grupo de investigadores, a través del análisis de documentos desclasificados, encontraron cómo el cierre de las escuelas técnicas había sido pensado e implementado para evitar la participación de este grupo de profesores y estudiantes de las escuelas técnicas en los procesos políticos venezolanos, en los movimientos de insurgencia de los venezolanos, porque justamente el informe decía, las universidades dotan a estos movimientos de discursos, pero las escuelas técnicas son las que lo dotan de actividades concretas como elaboración de bombas, voladuras de puente, etcétera, ¿no? Entonces, él consigue en estos documentos desclasificados este tipo de cosas. Esto es para hacer un recuento de un análisis de lo que nosotros podemos encontrar en estos estudios, de la necesidad de hacer un análisis crítico de cada uno de ellos cuando tengamos que revisarlos y tomemos en cuenta cómo manejan los datos, pensemos también cuál es la intencionalidad de estos estudios y por qué y para qué nos están vendiendo una reforma, ¿no? Esto dentro de un poco lo que planteaba Monedero el primer día. O sea, un educador comparatista tiene que plantearse, tiene que tener una visión crítica y tener siempre una postura de sospecha, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Ya? Bueno,
Entonces, bueno, ahí queda planteada la necesidad de la lectura crítica y de mantener justamente lo que acabo de decir, las posturas de sospecha. Bien, pero digamos que al lado de estas tendencias que nosotros tenemos que leer críticamente la educación comparada, también es importante señalar que tenemos aportes, que existen aportes interesantes de otros comparatistas que con unas visiones completamente diferentes han hecho estudios sumamente interesantes. Bueno, posturas desde la izquierda, y ahí está Martín Carnoy, está Arnov, está el mismo Pokewicz, está Garrido, que bueno, son estudios que nos sirven a nosotros de soporte para ver cómo se asumen las investigaciones de educación comparada desde otra postura. Bien. Bueno, he hecho, digamos, el análisis crítico de las investigaciones. Bueno, mencionar simplemente, tomando en cuenta la hora, los retos que tenemos planteados, tanto los profesores como los estudiantes que vamos a participar en esta maestría, retos que tenemos planteados en educación comparada para desarrollar la educación comparada, sobre la base de las exigencias de los procesos de integración liberadoras en nuestra América. Bueno, la búsqueda de referentes para la transformación, independencia e integración. Bueno, la búsqueda y el rescate de algunos, ya en sesiones anteriores justamente otros que nos antecedieron han ido planteando la necesidad del rescate histórico del pensamiento emancipador en América Latina como un elemento importante en la búsqueda de esas nuevas referentes, la valoración de toda esa posición y enfoque emergente también en nuestra región para poder interpretar nuestras realidades, ¿no? Bien, la construcción de un imaginario de unidad en la diversidad para la emancipación. Es decir, no se trata de que nosotros vayamos a reproducir las posturas de las reformas homogenizadoras. Se trata de justamente de construir escenarios comunes que nos permitan reflexionar sobre los problemas que tenemos en nuestra región, sobre la manera como cada quien lo aborda, sobre las formas, los resultados que han obtenido de eso, lo que se puede reflexionar a partir de esas situaciones particulares y de allí, con carácter crítico, las cosas que nos puedan servir a todos como un referente, como un aporte a resolver problemas. Bueno, ya decía esto, el rescate de los aportes descolonizadores, el impulso de la complementariedad en las políticas, programas y proyectos. Creo que este es uno de los aspectos importantísimos para nosotros poder poner en marcha una visión diferente de la integración y de la cooperación. De la cooperación, como decía, bueno, no en términos de poner al servicio lo que cada quien tiene, sino de ver cómo podemos construir algunas políticas, programas, proyectos que realmente tengan que ver con ese espacio ético-educativo de la integración, de construcción para la integración. Bueno, la búsqueda de nuevas metodologías para investigar en nuestros países. Esta mañana se hizo referencia justamente a que el hecho de que no hubiésemos podido construir, hacer aportes sustantivos a la educación comparada en la región, uno de los elementos que, como manifestación de esa debilidad, es el hecho de que los estudios comparativos se han hecho en América Latina bajo diferentes metodologías heredadas de otras disciplinas.
Y sobre eso yo quisiera señalar que, bueno, no sé, que lejos de una limitación, eso es un aporte importantísimo. Y que incluso cuando uno revisa los grupos de investigadores comparatistas en diferentes partes, me puedo referir específicamente a Canadá, que los conozco un poco, justamente la riqueza de esos grupos estriba en que cada uno de esos estudios que proviene, se soporta de otras disciplinas, ha ido a hacer una contribución sustantiva de cómo aproximarse al análisis de problemas desde diferentes metodologías. De hecho, hay un estudio interesantísimo que hace Pukewicz, también sobre la formación de maestros de varios países, en donde lo que deciden es plantearse cuáles son las interrogantes de la investigación, qué aspectos generales pudieran estar allí presentes, o sea, es necesario indagar, y cada país hizo la indagación como le pareció más pertinente. Y eso dio pie a elementos de comparación bien interesantes. Bueno, su significado. Entonces, considero que la educación comparada puede aportar a este cometido como un espacio formativo e investigativo para la construcción de nuevas formulaciones, propuestas cónsonas con los principios libertarios que nos animan en estos momentos. Bueno, gracias.